Buenos días. A continuación vamos a hablar un poquito de los problemas de la humedad que tanto afectan nuestras viviendas. Vamos a proponer un método sencillo, económico y práctico de subsanarlo. Para eso tenemos que entender un poquito, cuando hablamos de humedad, cuando tenemos una pared con mancha, de qué se trata. Lo importante es saber qué la está provocando, cuál es la causa de la humedad. Hay diferentes motivos por los cuales nosotros podemos tener humedad en una pared. Por ejemplo, los podemos dividir en 6 opciones. Podemos tener humedad, que es el más habitual en las casas viejas, por problema de cimiento. Podemos tener humedad por un caño que pierde, puede ser un caño que pasa por la pared o que está en una pared conexa. En ese caso seguimos la humedad y lo vamos a encontrar el caño. Podemos tener humedad arriba provocada por el techo, sea una losa o un techo de chapa que dilata, se fisura y entra un poco de humedad arriba, o tenemos una gotera. Podemos tener una humedad en una pared externa provocada por la lluvia, porque la capa aisladora no está impermeabilizada la pared y en ese caso nos puede brotar humedad. Podemos tener humedad por acumulación de agua del otro lado, sea una pared externa o sea un baño, que puede tener una capa aisladora del otro lado, no de esta, entonces absorbe por alguna fisura, ingresa dentro de la pared y brota de este lado. Y podemos tener humedad por condensación. Cuando tenemos por condensación, se trata cuando tenemos un ambiente muy caliente, una pared externa que, por ejemplo, en invierno hace frío afuera, hace calor adentro, y la diferencia de temperaturas en una pared muy finita provoca que se condense. Eso suele suceder en los baños, por ejemplo. Ahora bien, vamos a ir entendiendo un poquito, por ejemplo, si nosotros tenemos un caño, si tenemos una pared focalizada, probablemente tenemos un caño que pierde, rompemos, seguimos la humedad, lo vamos a encontrar, lo reparamos, hay que picar el revoque, dejar que seque y volver a revocar. Si tenemos de arriba, probablemente pierde por el techo, habrá que reparar el techo y hacer el mismo trabajo, picar y revocar. Si tenemos humedad de afuera, sea porque hay fisuras, porque falló el material impermeable, es cuestión de lijar, pasarle plavicón, alguna pintura impermeable y repararlo. Ahora, la más difícil de todas son las de cimiento y las de condensación. La de cimiento es muy común, nos damos cuenta en las casas viejas, porque son hasta 1 metro, 1,20 m, que nos van manchando generalmente de punta a punta o en algunos lugares más que otros. Eso sucede porque las paredes se clavan en la tierra hasta 1 metro, 1,20 m, absorben la humedad de la tierra y hay una capa horizontal, aisladora, que con el paso de los años esa capa falla, se vence o se fisura y ingresa hacia arriba la humedad. Ingresa por capilaridad y brota. Te brota hasta 1,20 m, 1,10 m, 80 centímetros, puede ser 30 centímetros, no mucho más que el 1,20 m. En ese caso, para sacarla al 100% hay que cortar la pared de punta a punta y volver a reparar la capa horizontal. Eso se hace 1 metro sí, 1 metro no. Es un trabajo enorme que lo tiene que hacer con un profesional. Como probablemente no podemos hacer eso, el método que nosotros proponemos es algo muy sencillo que nos ha dado resultado en un montón de casas. Picamos el revoque de punta a punta hasta cortar hasta donde esté la humedad. La placa, por ejemplo, una placa de durlo viene 1,20 m de ancho. Podemos cortarlo hasta 1,20 m, podemos poner 2 placas de durlo, cortarlo hasta 2 metros. Dejar el ladrillo a la vista, dejarlo que seque. Es un ladrillo que va a emitir humedad permanentemente. Ponerle unos flejes metálicos para separar la placa de la pared y ponerle la placa para que me quede algo prolijo y limpio. Importante, una placa que no sea impermeable para que no condense, una placa simple que es más económica y dejarle ventilación, sea rejillitas abajo, rejillitas arriba o la ranura que circule el aire. Con eso yo tengo una pared que toma humedad de la tierra, brota y circula y me mantiene un espacio blanco, limpio y agradable, digamos. Por ejemplo, acá podemos mostrarle un ejemplo de una pared vieja con humedad de cimientos. Acá utilizamos 2 métodos en esta oficina. Una son unas placas de yeso que, si escuchan el ruido, están huecas. Se le pegan con bodoques acá, de esta manera logramos que el aire corra por adentro. Se picó el revoque de punta a punta y se puso durlo. Esta es una pared de 30 centímetros, medianera, que cansados de pintar, de pasar enduido, porque lijar y pintar no sirve, porque cuando vos tenés la humedad dentro de la pared, a los pocos meses o al año brota para afuera.
Entonces observamos las rejillas de ventilación abajo y arriba, para que el aire caliente trabaje y circule y salga. Y con esto se puede poner un durlo, que en este caso lo empapelaron, puede ser pintado, o unas placas blancas pintadas. De esta manera subsanamos un problema de humedad que viene de cimiento. Ahora, cuando nosotros tenemos, que me ha tocado, un problema de humedad por condensación, es porque la pared es finita y en invierno se pone negra completa. En ese caso, si no falló la aislación externa, que es lo primero que verificamos, la pintamos con un plavicol, y se me sigue poniendo negra, tenemos que bajar la temperatura de adentro para que no haya tanta diferencia, o aumentar la aislación de la pared. El método en obra es hacer otra pared externa y dejarle una cámara de aire, pero seguramente no podemos hacer eso, entonces tenemos que aumentar el ancho de la pared, que puede ser con placa de durlo, ahí sí se le pone lana de vidrio, se le pone la placa y hay que tratar de ventilar en el ambiente. Con ese caso tratamos de bajar un poquito la condensación interna. Bueno, espero que este video les haya sido útil y si les gustó, le pueden poner me gusta y compartirlo.